Hoy hablamos de educación, hablamos de anunciar, hablamos de los catequistas y de cómo llevar mejor el mensaje de Jesús a quienes no lo conocen, a quienes lo reciben por primera vez, por ejemplo. En el marco del EAC, del Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y Agentes de Pastoral, hace algunas semanas hablamos de este mismo tema con Francisco del Campo. Él expuso ante los catequistas en Vicaría Belgrano sobre estos desafíos de anunciar a Jesús en estos tiempos. Gracias, Francisco, por estar acá con nosotros. Contanos por qué estás acá y qué les vas a contar a los catequistas. Bueno, un poco compartiendo a partir de la experiencia del sínodo en las asambleas sinodales el año pasado. Creo que esta dimensión de la Iglesia, que es la sinodalidad, es algo que estamos redescubriendo, algo que siempre es algo constitutivo de la Iglesia, pero lo estamos redescubriendo. Y un elemento fundamental para poder vivir bien la sinodalidad es la escucha, ¿no? Y la escucha ante todo de Dios, ¿no? Creo que es la primera escucha que tenemos que nosotros poner en marcha, ¿no? Junto con esa escucha está la escucha del otro, del prójimo, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante poder formarse en ser buenos escuchadores, ¿no? Para poder hacer juntos el camino, porque hay un peligro de que vayamos por carriles en paralelo, ¿no? Y tratar de generar un diálogo, un encuentro sincero, genuino, que, insisto, lo fundamenta a Dios, ¿no? Porque algo que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti es muy interesante. Dice que para lograr una fraternidad tenemos que redescubrir esta vocación de hijos, descubrir el rostro del Padre, ¿no? Entonces, esta escucha primero de Dios y también la experiencia de los primeros discípulos, ¿no? En Hechos 2, que aparece esto de que todos se reunían asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la vida común, las oraciones. Bueno, esto es la sinodalidad, ¿no? En torno a la Eucaristía, al magisterio de la Iglesia y también una vida común, que en eso se vuelve fundamental también trabajar aspectos humanos, ¿no? Porque la gracia supone la naturaleza, ¿no? Y cuando nosotros aprendemos a escuchar, ¿no? Herramientas humanas que nos permiten escuchar de manera efectiva, eso es un canal en el cual Dios puede actuar con mayor soltura, ¿no? Nos hace más dóciles para que también el Espíritu pueda hablar a través del otro. El cardenal decía que los catequistas tienen que tocar el corazón de las personas, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves el camino que los catequistas tienen que hacer, sobre todo en este tiempo post-pandemia? Todo catequista parte, y esto lo comentaba también el cardenal, de una experiencia, no es un testigo. Entonces sabe lo que significa que Jesús toque el corazón. Y además esto nos remite a un acto de fe, que es que Jesús tiene la respuesta a todas las preguntas. Nosotros sabemos que Jesús responde al anhelo del corazón de cada uno, ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros somos sus ovejas y no escuchamos otras voces, la de Él, la del pastor. Entonces, sabiendo que Él es la respuesta, creo que tenemos que tener la habilidad de saber preguntar, de encontrar esas preguntas, sabiendo que el hombre de hoy tiene muchas preguntas, muchas búsquedas, desordenadas, erróneas, pero sabemos que Jesús es la respuesta. Entonces, uniendo las dos puntas, ¿no? Escuchando mucho a Dios, escuchando mucho al hombre de hoy. El catequista tiene que ser ese puente, ¿no? Y eso necesita vivirlo en sí mismo, saber que, aunque a veces cueste, ¿no? Hay cosas del Evangelio que nos cuestan un montón, amar al enemigo, ¿no? Bueno, Jesús me llama ahí, ¿no? Y creo que en un mundo tan dividido, que necesita tanto de la paz, cada catequista debe buscarla en sí mismo, en su corazón, de cara a Dios, ¿no? Y creo que una de las preguntas que nos hacemos hoy tiene que ver con cómo transmitir, ¿no? Cómo los catequistas pueden transmitir la fe en un mundo cada vez más secularizado. Muy buena pregunta. Creo que a mí me surge pensar esto, ¿no? Y tiene que ver justamente con la escucha. La escucha no es ni dar la razón,
ni tampoco manejarse bajo etiquetas que hacen que no me encuentre con el otro. Es decir, con total franqueza, acercarse a los jóvenes, a los niños, y implica escuchar estos anhelos, estas preguntas que tienen, que no significa acomodarme a lo que el otro dice, ni tampoco cerrarme. A veces cuando se confunde que la escucha es dar la razón, pasan dos actitudes como dos polos, ¿no? O me cierro porque no le quiero dar la razón al otro, o me acomodo para hacerme cercano, y eso no es acompañar, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de María, ¿no? Al pie de la cruz. Ella estaba al lado y no le pedía a Jesús que se baje de la cruz, estaba al lado. Los que pasaban sí le decían, bájate de la cruz, pero ella, que estaba al lado, que acompañaba, la mujer de la escucha, ella estaba ahí, y acompañando. Entonces creo que a veces la respuesta fácil es o acomodarnos o nos cerramos. Ni uno ni otro. Caminar junto con el otro, compartiendo la cruz, a veces llorando, a veces riendo, pero siempre este caminar juntos lo hace la fidelidad a Dios, la fidelidad al Evangelio, porque Jesús es el camino. Gracias, Francisco, por este ratito compartido. Un placer, Gabriela. Y así llegamos al final de nuestro encuentro. Hoy hablamos de la educación, de anunciar y de ese primer anuncio, ¿no? De todo lo que conlleva el salir a anunciar el Evangelio de Jesús. Hablamos del desafío que tienen los catequistas y los educadores, el desafío que tenemos todos para hacer este primer anuncio. El Papa Francisco nos pide que seamos una iglesia en salida, y esto implica eso, ¿no? Tomar la iniciativa y salir en donde estemos, en la calle o en el trabajo o en la casa o en la escuela, a anunciar a Jesús y hacerlo conocer a los demás. Esperamos encontrarnos la próxima semana, ¿les parece? Aquí estaremos en nuestro semanario Orbe 21.